¿Quién crees que soy? Tú eres el Hijo de Dios. Muy buenos días, Dios lo bendiga y lo bendiga muchísimo. Espero que este sea un momento importante para su vida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa el momento en que estás viendo este video, si estás viendo esta transmisión en directo, es buenos días, si estás en esta parte del mundo, si estás del otro lado del mundo, buenas tardes o buenas noches, pero el sentido está en que sea un buen tiempo. Aún así te sientas como que estás en una tabla de surf, en medio de un mar, un océano rodeado de tiburones, que puedas sentirte que este es un buen tiempo, aún sea esa la circunstancia, ¿eh? Mira que estoy explicando una circunstancia difícil, en medio del océano, solito, arriba de una tabla de surf, rodeado de tiburones que te quieren comer y destruir, que este pueda ser un buen tiempo para ti. Estamos transmitiendo, mi nombre es Walter Gómez, soy pastor de la iglesia Nueva Imagen Community Church. Y usted puede seguirnos en las redes sociales, a través del Facebook, dándole like a nuestra página, ponernos como seguidores, o también a través de YouTube, de nuestro canal de YouTube, también puede usted darle like a nuestra página y poner la campanita, píquele a la campanita ahí, que usted va a tener notificaciones de que cada vez nosotros subamos un video o estemos poniendo algo en nuestro canal de YouTube. Pero vamos al punto, vamos a lo que nos trae juntos esta mañana. Estamos en tiempos donde las cosas están cambiando, tiempos difíciles, tiempos de desafío. Para algunos son tiempos difíciles, para otros son tiempos de dificultad, tiempos de desafío, de dificultad, de temor. Son tiempos extraños en muchos casos, pero no por eso no dejan ser tiempos de oportunidades. ¿Y sabes qué? Dios a sus seguidores todavía sigue pidiéndole que se atrevan a ser personas que hacen cosas extraordinarias. Así como cuando Jesús caminó sobre esta tierra, Jesús hacía cosas extraordinarias cada paso que daba. Él está esperando que nosotros, sus seguidores, sus hijos, aquellos que hemos entendido el Evangelio, que hemos aprendido las lecciones de esta Biblia, de esta palabra, de estos escritos, también nos convirtamos en personas que hacemos cosas extraordinarias, ¿sí? Aún en momentos de dificultad. Yo hoy tengo para contarles una historia, que es una de las historias que me apasionan y me apasionan mucho a mí en la Biblia. Créanme que me apasiona mucho esta historia de cuando Pedro camina sobre el agua, el gran Pedro, aquel que Jesús le dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Aquel Pedro que algunas personas lo tienen como que es quien tiene las llaves para que usted pueda entrar o no al cielo. No vamos a tocar ese tema, aunque no es así. Pero hablo de este Pedro cuando estuvo en la tierra caminando junto a Jesús. Una situación en particular, una historia en particular, que se encuentra en el libro de Mateo,
en el capítulo 14, versículos 22 en adelante. Si usted tiene Biblia y la quiere seguir conmigo la lectura, la busca, y si no me presta atención, yo se la voy a leer. Es una historia que cada vez que yo la leo, cada vez que me siento a examinar lo que dice, a leer la historia, aunque ya la he visto tantas y cuantas veces, siempre le encuentro algo nuevo y me llama la atención. Y eso, encontrarle algo nuevo, es algo que yo puedo aplicar en mi vida, son lecciones que yo puedo aplicar en mi vida. La Biblia tiene eso. Cada vez que usted la lee, usted dice, yo la leí toda, no entendí nada. Bueno, vuelva a leerla y vaya leyéndola despacio. Tómese tiempo al pensamiento, tómese tiempo a la reflexión, tómese tiempo a escudriñar, que es una palabra que usa la misma Biblia, o sea, como escarbar, a ver qué es lo que dijo, quién lo dijo, por qué se lo dijo, a quién se lo dijo, cuándo se lo dijo. Esas son preguntas que van a salir de su lectura, y usted va a poder entender por qué el mensaje fue dado y cómo puede ser práctico para mi vida, ¿no? Porque hay historias que quizás no son literales para nosotros, pero la lección de vida que ellos tuvieron puede ser una lección para nosotros también. Pero esta historia, estamos en Mateo, capítulo 14, versículos 22 en adelante, yo le voy a leer. Dice así: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaron al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago, otra versión dice sobre el mar. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «Es un fantasma», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo, comenzó a hundirse, entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Bueno, es una historia que usted ya la escuchó, quizás la conoce, Pedro caminando sobre el agua, pero vamos a meternos un poquitito, no mucho, en lo anterior a esta historia. Jesús está predicándole a multitudes, sus discípulos con él. Jesús termina de hacer un milagro donde ya se estaba acabando el día, le da de comer a multitud de personas. Los discípulos ven cómo con un poquitito miles de personas comen. La jornada es larga, los discípulos están cansados, mismo Jesús está cansado. Muchas cosas muy lindas, muchas emociones pasaron en este día y fueron cosas tremendas las que se vivieron. Ya cuando está cayendo el sol, Jesús le dice a sus discípulos: vayan al otro lado del mar, vayan, crucen, súbanse a la barca, yo enseguida los alcanzo. Y acá es donde empieza la historia que yo quiero que en esta hora repasemos. Ya le marqué algunos puntos que al ratito los traemos de nuevo a la mesa. Lo primero que yo veo acá es que Jesús es un gran líder, ¿sí? Y Él nos enseña a nosotros un modelo de liderazgo que se ha perdido con el paso del tiempo. Pero acá lo vemos a Jesús primero trabajando con sus discípulos, sus apóstoles, sirviéndole a la gente para que coma. Él les dio de comer, Él les sirvió. Le dijo a los discípulos: muchachos, salgan, vayan a repartir, la gente tiene hambre. Yo ya hice con milagro, ahora vamos a darle de comer al resto. Pero ya cuando se va acabando el sol, le dice a sus discípulos: vayan que yo termino lo que hay que hacer. Mostrando Jesús mismo que Él sigue siendo una persona, en esta identidad que Dios quiere presentarnos a nosotros los seres humanos, un Dios que se ocupa individualmente de cada uno, ¿sí? A sus discípulos le dice: bueno, tomen un descansito, vayan, yo termino esta tarea. Y Jesús se queda despidiendo a la multitud, Él se queda saludando
estrechándole la mano. Bueno, ahora el coronavirus no sé cómo hubiera hecho. Yo creo que Jesús igual, porque no le hubiera tenido miedo a nada. Pero él se queda saludando a cada uno de los que quedaban. Ya está anocheciendo, ya es de noche. Mismo Jesús, ser humano, debe estar cansado. Y dice que cuando se quedó sola se fue a un lugar más, asegurándose de poder estar a solo. Y allí se puso a orar. Lo primero que quiero sacar en esta mañana es que a veces hay situaciones en la vida que nos cansan. Primero puede ser físico, nuestro cansancio es físico, hicimos una labor pesada durante el día y llegamos al final del día cansados. Pero a veces, y quiere que le diga una cosa, estos cansancios físicos son de los cansancios los mejores porque uno los puede recuperar durmiéndose. Cuando usted está cansado físicamente por una jornada de trabajo dura, probablemente llega a la almohada y ¡bum!, cae rendido y de pronto está roncando, asustando al resto de la familia, pero puede dormir. La cuestión está cuando el cansancio que estamos padeciendo no es un cansancio físico, sino es un cansancio emocional. Las situaciones que nos están rodeando, como te planteé al principio, quizás son demasiadas y nos están robando la fuerza y ya no aguantamos más. Entonces, lo primero que quiero sacar de esta historia es que cuando llegue el momento de cansancio, sea cual fuera la razón por la cual estás cansada, busques un tiempo para estar a solas, pero ahora con Dios. ¿Sí? No solamente cerrarme, no me moleste nadie, no quiero hablar con nadie, que algunas a veces son reacciones de nosotros seres humanos, ¿no? Cuando estamos fastidiados no queremos ver a nadie, escapamos y estamos solos. Pero no solamente aislarte, sino en ese aislarnos es para buscar a Dios y poder rendir nuestro corazón a Dios. Cuando digo rendir nuestro corazón a Dios, me refiero a poder exponer lo que hay delante nuestro. ¿Y qué tiene que ver con esto? Y qué tiene que ver porque a veces nos cuesta a nosotros reconocer lo que hay dentro nuestro. A las personas y mucho más a veces a Dios. Nos cuesta decirle a Dios, estoy fracasado, estoy cansado, me siento mal, lo que sea tu vida. Pero Jesús, después de esta jornada, termina y se va a un lugar a solo al monte a orar. Entonces lo primero que puedo ver es que Jesús se toma un tiempo para estar a solas, para poder descansar. Y en ese descansar poder estar con Dios. Y pudiéramos quedarnos todo el resto de la hora platicando acerca de la oración, pero yo quiero ir a otro lugar, a otro tema en esta mañana. Pero sí es un punto importante para tener en claro. Si estás cansado, si la vida te está cansando, si las situaciones emocionales son pesadas, pues tómate un tiempo y busca a Dios. Ora. Derrama tu corazón ante Él. Vuélcate, habla, suéltalo. Pero ¿cómo hago? Miren, los rezos son difíciles porque el rezo fue alguien que lo oró, alguien que lo escribió y eso era su vida personal. Por eso las oraciones son mejores, porque nosotros hablamos de lo que hay en nuestro interior y le hablamos con nuestra propia palabra, como nosotros propios nos comunicamos. Si usted habla en inglés, ore en inglés. Si habla en español, ore en español. Si está en Texas y habla Tex-Mex, ore Tex-Mex. Pero esta oración es de cómo nosotros hablamos, cómo nosotros nos comunicamos, cómo nosotros nos entendemos a nosotros mismos. Así que lo siguiente en esta historia es, yo los veo a los discípulos, bueno, Jesús que se va a orar, pero antes de irse, cuando Jesús le dice a sus discípulos, ok, ustedes váyanse al otro lado de la orilla. ¿Sí? Y este es un punto importante en la plática en esta mañana, obediencia. Jesús le dice a sus discípulos, súbanse a la barca y vayan para el otro lado. El sol ya estaba cayendo, la noche estaba llegando, la oscuridad estaba por ganar la zona. Acuérdese, en aquel entonces no había sistema de iluminaciones como las hay el día de hoy, entonces la luz del día era el sol y la de la noche no eran las farolas de la calle, sino la luz de la luna. Era toda la iluminaria que había. Y Jesús los manda a sus discípulos y sus discípulos en una actitud de obediencia, y marco esto así porque es un ingrediente en nuestras vidas, obediencia a Dios, ellos se van y se suben a la barca. Se suben a esta barcaza, ahí al principio usted pudo ver un video, algo así era el tamaño de esa barca, y empiezan a remar para cruzar al otro lado.
para ir a donde Dios les había mandado en la persona de Jesús. Pero de pronto en este lugar se levanta una tempestad. Los historiadores dicen que por las condiciones climáticas del lugar era muy normal que de pronto se levantaran en estos tiempos estos vientos impetuosos y a veces eran contrarios, porque a ellos les tocó remar en contra de la corriente. Así que imagínese usted llegando la noche en una pequeña barcaza donde el viento empieza a azotar, donde la dificultad se empieza a incrementar. Y en la cabeza de los discípulos está una decisión que hay que tomar. Y a veces es una decisión que nosotros también nos vemos confrontados. ¿Y cuál es? Dios nos manda a hacer algo. Y en el proceso de ir a hacer lo que Dios nos manda, la cosa se pone difícil. Completar la comisión, el llamado, el mandamiento, lo que Dios nos dice, obedecerle a Dios, se pone difícil. Miren, muchos de esos, Pedro, uno de los que estaba ahí entre estos discípulos, era pescador, él estaba acostumbrado a los vientos, él estaba acostumbrado a andar en una barca. Las barcas eran el medio de transportación en ese entonces. Entonces los discípulos sabían lo que estaban haciendo, ¿no? No eran que se subían por primera vez. Pero, ¿qué hacer cuando cumpliendo lo que Dios nos mandó, siendo obedientes a lo que Dios nos mandó, las situaciones se ponen difíciles? Pues ellos avanzaron un par de millas y en su cabeza, yo me imagino, ¿no? Por lo menos a la mía hubiera pasado, o sea, ok, todavía no llegamos a la mitad del camino, o sea, nos es más fácil volver, esperar que pase la tormenta, esperar que salga el sol y continuamos nuestro camino. ¿Sabe lo que es remar en contra de la corriente, remar en contra de vientos impetuosos? ¿Sabe lo que significa eso? Acuérdense que los discípulos habían estado todo el día con Jesús. La jornada había sido larga. Yo creo físicamente estaban cansados y ahora tienen que subirse a un bote donde no está fácil la situación, tienen que remar y hay que obedecerle a Dios, porque Jesús les dijo que fueran al otro lado. Está duro, ¿no? Pero este es nuestro desafío. ¿Qué hacemos? Ellos saben lo que hicieron, ellos siguieron viaje, no se volvieron. Siguieron remando, siguieron obedeciendo, siguieron avanzando para cumplir la misión que les había sido encomendada. Y fíjense que Jesús les fue enseñando una gran comisión, un proceso largo de su vida, pero cada partecita de la vida le iba dando por etapas situaciones que tenían que ir cumpliendo. Así es Dios con nosotros, nos va dando micro órdenes para que nosotros aprendamos y tomemos el hábito de obedecer y avanzar. Pero allí están los discípulos, cansados, con viento contrario, la noche ya se puso pesada y van avanzando. Así que a pesar de la tormenta, ellos siguen remando, ellos no renuncian, ellos no vuelven atrás, ellos no claudican, ellos siguen avanzando a pesar de las situaciones contrarias que les llegan a su vida. Entonces es importante para remarcar que para ser un buen discípulo de Jesús y para poder hacer las cosas extraordinarias que Dios quiere que usted haga, usted tiene que tomar estos desafíos, que cuando las cosas se pongan difíciles, usted tiene que seguir remando. Yo tengo que seguir remando. No me puedo escapar de mi comisión, de mi llamado, de lo que tengo que hacer. Me guste o no me guste, me incomode o no me incomode. La obediencia tiene una sola manera de cumplirse, siendo obediente. Entonces, a pesar de, ellos siguieron avanzando. Lo siguiente en la historia es que, acuérdense, les dije que Jesús los envía cuando ya está por anochecer. La Biblia habla de vigilias, primera vigilia, segunda vigilia, tercera y cuarta. Y esto eran cómo se marcaban los tiempos, cada vigilia era un tiempo de 3 horas. Así que cuando Jesús les dice a ellos que vayan, son alrededor de las 6 de la tarde, cuando el sol está por anochecer, así que el sol está cayendo, 6, 7 de la tarde, es cuando Jesús les da la instrucción.
Pero la historia continúa, que dice, cerca de la cuarta vigilia, y esto estamos hablando entre las 3 y 6 de la mañana, Jesús ahora va hacia ellos. Y es cuando Él camina sobre el agua. Pero déjeme marcar algo. Han pasado casi 12 horas de estos discípulos remando en contra de la corriente. Híjole, está duro, está pesado. Imagínense 12 horas remando donde parece que no hay avance, donde parece que no. O sea que, ¿por qué le hice caso? Habré sido yo, entendimos bien, Jesús nos dijo que viniéramos, nos dijo que esperáramos. ¿Vos estás seguro que Él dijo que nos fuéramos? ¿Estás seguro que dijo que lo esperáramos del otro lado? ¿Cuántas cosas pasaron? 12 horas remando. Fue una prueba bastante dura para ellos, ¿eh? Lo cierto es que Jesús no tiene apuro, a Él no lo maneja nuestro cronos. A Dios no lo maneja nuestro cronos, nuestro reloj. Nuestras urgencias, a Dios no lo maneja. A Dios lo maneja Él mismo en sus propósitos. O sea, Dios se mueve con los propósitos que nos ha marcado, con lo que debemos hacer. Entonces Dios se toma su tiempo y Jesús se tomó el tiempo que tenía que tomarse para poder cumplir lo que tenía que cumplir. Y probablemente había un propósito también en esta prueba, y el propósito de esta prueba era que ellos pudieran aprender una buena lección. 12 horas remando sin resultados. Créame, a como soy yo, tanto tiempo remar, yo me hubiera súper frustrado. Me hubiera dejado súper enojado. Me tendría incómodo, fastidiado. No me hables, no me mires, no me toques. ¿Qué pasa? Yo creo que, conociendo mi personalidad, ¿no? Yo estaría peleando con esas cosas. Obviamente, yo he aprendido a controlar mi carácter, pero estas cosas a mí me hubieran desesperado. Lo que yo creo que, como ellos hicieron, no hubiera renunciado, porque no he renunciado a situaciones tan adversas que me han tocado vivir, he seguido adelante. Entonces, allí, cuando ya está por amanecer, de las 3 y 6 de la mañana, en el medio de todo este movimiento extraño, uno de los discípulos mira y le llama la atención porque sobre el agua ve una sombra que parecía alguien que caminaba sobre el agua. ¿Sí? Acuérdense, están acostumbrados a verlo a Jesús hacer cosas extraordinarias, pero creo que a cualquiera de nosotros que ha visto hacer Dios milagros, el hecho de ver caminar a alguien sobre el agua nos hubiera llamado poderosamente la atención. Y uno yo dijo, es un fantasma, y no tenían bien claro qué es lo que está pasando por ahí. Ahora, acá hay un desafío bien claro. Hacen falta ojos espirituales para poder reconocer que Dios está en medio de una situación adversa para nuestras vidas. Esta es una situación muy adversa para los discípulos, pero Jesús está en medio de ella. Entonces acá es donde nosotros tenemos que afinar nuestros ojos de la fe para en esta situación adversa poderlo ver a Dios, trayendo un propósito sublime para nuestras vidas. Lo que nos está pasando en el planeta Tierra es súper adverso. Hay mucho dolor, mucha pérdida, futuro incierto. Podemos hacer una lista larga de cosas que están ocurriéndole hoy al ser humano en el planeta Tierra. Pero hacen falta los ojos espirituales para poder verlo a Dios aún caminar sobre estas situaciones, trayéndonos una lección, trayéndonos una esperanza, trayéndonos un motivo, trayéndonos un propósito. Este discípulo miró y le llamó la atención, no entendió qué era y pensó que era un fantasma, dijo un fantasma, y algunos se alborotaron, más de lo que estaba sucediendo, el no poder reconocer a Dios, a Jesús caminando sobre el agua, trajo un alboroto mayor, ¿no? Pero ellos pueden empezar a reconocer a Jesús en medio de la situación. Y es lo que yo quisiera que hoy usted y yo pudiéramos terminar en esta media hora que me queda. Poder reconocer que Jesús aún camina en la situación que nos toca vivir. Ahora, yo me preguntaba cuando leía esta vez, digo, ¿cuál era el motivo? ¿Por qué Jesús no se subió con ellos? O sea, ¿cuál fue la onda? ¿No? Decirles, hey, vayan que yo los alcanzo del otro lado. ¿Cuál fue la onda de mostrar todo su poder caminando sobre el agua? ¿Qué es lo que Dios pretendía en la persona de Jesús? ¿Cuál era la lección que quería darle a estos discípulos? O sea,
Muy loco, ¿no? Pensar, no, salió Jesús a jugarle una carrerita a ver quién llega primero. Y a veces lo hizo difícil y yo uso mi poder sobrenatural. Ah, Marcos, contando la misma historia, dice que, haciendo referencia a este momento, cuando ellos lo divisan, dice que Jesús iba a pasarlos de largo. ¿Sí? Así está la traducción al español. Y yo digo, encima, ¿cómo es la onda? Porque esto es lo que a veces nos da las interpretaciones de las Escrituras. Jesús los manda a una situación, están metidos en un problema y parece que Él no está atento a ese problema y que los va a pasar de largo. ¿Sí? Y cuando voy a buscar los originales, cómo fue escrito, qué es lo cuál era el fundamento en principio, esa expresión pasar de largo o pasar junto en otra versión está asociado con un verbo que está relacionado a una teofanía. Teofanía es un término teológico que en el Antiguo Testamento se refiere a momentos cuando el mismo Dios se hace presente y toma la forma ¿sí? De un ángel, de un mensajero, es una teofanía. El ángel de Jehová, una teofanía. Dios mostrándose cerca del ser humano de tal manera que el hombre lo pueda ver. Entonces, este texto está haciendo referencia a esas mismas expresiones. Jesús está pasando junto a ellos. Y le traigo a la mesa dos momentos. Por ejemplo, cuando Dios está en una plática, Moisés está hablando con él, Moisés quiere verlo, entonces Dios, estando en el monte, le dice, cuando yo pase en todo mi esplendor. Moisés le dijo que se pusiera en un rincón porque iba a pasar junto a él, iba a pasar junto a él. No era que iba a correr, o sea, pero cuando yo pase, tú métete ahí, cuando yo pase con mi esplendor junto a ti. Después a Elías le dijo lo mismo. En un momento, en Primera Reyes 19:11, le dice, porque estaba a punto de pasar por allí. Ve a tal lugar porque estoy a punto de pasar por ahí. O sea, como que había un lugar de encuentro y él está usando esa expresión, la misma expresión que se utiliza aquí cuando Jesús camina cerca de ellos para pasar junto a ellos. Él está pasando con toda su gloria. Dios está queriendo mostrarse con todo su poder a sus hijos amados, en este caso a sus discípulos. Y óyeme, Dios está queriendo pasar junto a ti, ¿entiendes? Dios está queriendo pasar junto a ti. Dios está queriendo revelarse como un Dios de amor, de poder. Quiere pasar junto a ti. Aun cual fuere tu situación, Dios quiere pasar. Entiende la lección de la mejor manera que todos, aunque después un poquito más tarde el resto también. Pero el primero que encuentra y entiende la lección se llama Pedro. Y quiero traértelo a esto hoy, ¿no? Fíjese que muchas veces he escuchado cómo se lo castiga a Pedro por su falta de incredulidad, porque se empezó a hundir, ¿sí? O porque mal leído el texto dice, Señor, si eres tú, manda, como que Pedro no sabía que era Jesús, ¿sí? Cuando le hablan, el Señor le dice, soy yo, ¿sí? Porque estamos lejos, estamos oscuros, hay viento, no entiendo. Señor, ¿eres tú? Sí, soy yo. Entonces Pedro dice, sí, coma. Déjenme explicarlo de esa manera. Sí, coma, soy yo. Sí, Pedro le dice, sí, coma, si eres tú, manda que yo vaya. Entonces Pedro está diciendo, sí, Señor, eres tú, manda que yo voy contigo, porque él está reconociendo que en Jesús está el poder para que él también pueda caminar con el agua. No es una expresión de duda, sino de reconocimiento. Y esto quiero que usted entienda, no es una expresión de duda de Pedro, sino de reconocer. Él reconoció que Jesús era Dios, que Él era quien iba a pasar junto a ellos, que Él era quien iba a mostrar todo su esplendor de gloria. Por eso le dice, Señor, manda que yo voy contigo. ¿Por qué? Porque Él sabe que Jesús puede hacerlo. Entonces, mi hermano, mi amigo, en estas situaciones lo que usted tiene que reconocer que Dios es Dios y que Él puede mandarlo a usted, aun que usted pueda caminar sobre el agua. ¿Sí? Eso es el desafío. Reconocerlo a Dios en medio de esta circunstancia que nos toca vivir. Y obviamente quiero aclarar una cosa, esta historia no es una historia de
de a ver cuán loco que somos, ¿sí? Si nos paramos en una montaña y decimos, a ver Dios, si eres tú, agárrame que no me mate, y dice, pum, quiero decirle, usted se va a hacer puré en el piso cuando caiga, porque Dios no lo manda a hacer esas loqueras, ¿sí? No es saber cuán chiflados estamos, cuán locos por la fe estamos, no, esta historia no es de esto, esta historia es de reconocer que Dios es Dios, que nosotros podamos reconocer que Dios es Dios y que si Dios nos manda, escucha, si Dios nos manda, nosotros podemos hacer cosas extraordinarias, ¿sí? Las cosas extraordinarias son porque Dios nos manda a hacerlas y tiene un motivo específico, por un propósito específico, no para decir cuán grande soy, no es para decir, wow, Pedro, qué grande es Pedro, mira, camina sobre el agua, Pedro. No era para eso, ni tampoco en la vida. Lo que Dios nos manda a hacer de manera extraordinaria es para que nosotros nos colguemos medallas diciendo, miren todo lo que yo hice. No, si lo hicimos, lo que hemos hecho, y quiere que le diga en mi vida, yo he hecho muchas cosas y he logrado muchos éxitos, pero usted no va a verlos colgados, porque eso son todo puro gracia de Dios. Si Dios no hubiera intervenido, si Dios no me hubiera acompañado, si Dios no me hubiera llamado, yo no hubiera hecho nada de todo lo que hice y no hubiera alcanzado todo lo que alcancé. Pero sí lo hice, sí lo alcancé. ¿Por qué? Porque cuando Dios me llamó, yo me atreví a moverme y a hacer esas cosas extraordinarias que Dios quiere que nosotros hagamos. Así que esta no es una historia de locura, de aventura, de correr riesgos y una obediencia loca, no, simplemente es de obediencia. Esta historia es una historia de obediencia. Y honestamente a mí me molesta cuando la gente le da duro a Pedro porque Pedro, después que empieza a caminar sobre el agua, se empieza a hundir. Pedro, te faltó la fe, ja, 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 ja. No, yo no creo que es así la historia. Sí, obviamente, Pedro tuvo un momento miró las circunstancias, se pusieron duras, y somos seres humanos. Y quiero que sepa, Dios entiende que somos seres humanos. Dios entiende que si nosotros cambiamos la visión, cambiamos la mirada y empezamos a mirar lo que nos rodea, es muy probable que nos podamos empezar a hundir. Es muy probable que eso nos pase. Pero esto no es una historia para mofarse de Pedro, sino para también verlo a Pedro como un hombre muy listo. Porque aunque él está caminando sobre el agua, obedeciéndolo a Dios, que por un instante se distrae y se empieza a hundir, también tiene la habilidad muy rápida de poder decirle a Dios, Dios, sálvame que me muero. ¿Sí? Lamentablemente yo conozco personas que son extremadamente orgullosas, que aún en el momento de mayor dificultad, el mayor momento de pérdida, cuando se les está hundiendo todo, son tan orgullosos que no pueden pedir ayuda. Y no le pueden pedir ayuda a Dios siquiera. Pero Pedro fue muy listo, muy listo. Primero pudo reconocerlo a Dios en una situación difícil. Pudo decirle, Dios, acá estoy yo, envíame. Dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. Lo cantamos, lo decimos, pero poco nos toca vivirlo. Yo quisiera que usted le pueda decir, Dios, acá estoy, envíame a mí. Porque fue lo que Pedro le dijo. Señor, eres tú, envíame que yo voy. Hoy afuera, en el mundo, en la calle, en nuestro vecindario, en nuestra familia, hay personas que necesitan que nosotros hagamos cosas extraordinarias, que nos comportemos en personas que podemos caminar sobre las dificultades con gallardía, con seriedad, con hombría, por usar un texto masculino. Afuera hay mucha gente que está necesitando que eso hagamos. Afuera están necesitando de nuestros desafíos, que podamos extender la mano y no quedemos encerrados en nuestras propias necesidades, lloriqueando. Pero cuando este Pedro se empieza a hundir, le dice, Señor, sálvame que me muero. La expresión a mí me encanta, me fascina, me vuelve loco esa expresión, porque dice que al instante Jesús asió de él, tiró de él. Al instante. ¿Sabe cuánto tardó Jesús en responder lo que Pedro le estaba pidiendo? Un instante. ¿Cuánto dura un instante? Nada. Ese es el tiempo que Dios tarda en responder cuando encuentra un corazón que puede reconocer que tiene necesidad de Dios, que si Dios no lo atiende, se pierde,
se muere. Sálvame que me muero, le gritó Pedro, y dice al instante Jesús asió de él. La historia no termina de explicarnos, ahí brinca ahí una parte del comentario, porque todos creo que quedaron ahí con wow y no explicaron, pero no dice si Jesús lo cargó y lo llevó cargado arriba de la barca de nuevo. Lo cierto es que dice que cuando los dos entraron en la barca, Dios le habla a los vientos, a la tempestad, y estos se calman. Cuando Jesús está arriba de tu barca, créeme, las tempestades ceden. Dios puede haberte mandado una misión y no estar en la barca, porque te mandó en la misión a ti. Pero cuando vuelva a subirse a la barca, te aviso, la tempestad cede. Los problemas se aplacan. El viento que genera tanto problema se calma. Y esto es lo que pasó con Pedro, con los discípulos, que cuando se calmó el resto de los que estaban ahí, que sí reconocieron a Jesús, pero ninguno se atrevió a decirle, Señor, mándame a mí. El resto empezaron a alabar a Jesús porque reconocieron que realmente Él era Dios. Hay situaciones que están pasando hoy en nuestra vida, en nuestro alrededor, que están esperando acciones de parte nuestra. Porque hay gente que está esperando que nosotros accionemos para poder reconocer que Dios es Dios y que también a ellos los puede salvar y los puede ayudar. Dios está acá caminando. Míralo a Él en la situación. ¿Por qué es lo que está sucediendo? Dios quiere traer paz a tu vida. No solamente quiere pasar por tu costado y mirarte, no, Él quiere mostrarse majestuosamente en medio de esta situación. Y más si eres una persona que está metido en situaciones y en problemas porque está cumpliendo una omisión, porque fue obediente a un llamado de Dios. ¿Sí? Si hay pastores que me están escuchando, siervos de Dios, que hoy están en dificultades en el planeta Tierra y han sido obedientes al llamado de Dios, quiero decirte de parte de Dios esta mañana, no temas. Porque si Dios te llamó, Dios te envió, no tarda mucho en que Él llegue con la respuesta. Y te aviso, cuando trae su respuesta, Él va a mostrarse con su gloria, con todo su esplendor. Se va a mostrar a ti y te va a ayudar a que tú también seas uno de esos que caminan sobre el agua. O sea, personas que hacen cosas extraordinarias. Así que en el cumplimiento de tu llamado, mi amigo, pastor, ministro de Dios, tú que estás obedeciendo a Dios y te sientes hoy cansado y frustrado porque la situación está difícil, yo te animo de parte de Dios. Presta atención porque el Señor está a punto de mostrarse con todo su esplendor, con toda su gloria, y va a extender su mano sobre ti y vas a ver cómo se cumple todas aquellas cosas que Él te habló, te prometió, y no hay ninguna palabra que Dios te haya dicho que vaya a caer por tierra. Dios va a cumplir su palabra en ti. Sabe que la historia de Mateo no elogia el arriesgarse por sí propio, pero sí elogia el hecho, y lo marca, de que cuando uno obedece a Dios pueden pasar estas cosas, pero Dios está dispuesto a bendecirlo. Mi hermano, mi amigo, usted que me escucha, si usted es un hijo de Dios, quizás esa historia la escuchó alguna vez y solo vengo a refrescarte estos conceptos. Si usted que me escucha, quizás nunca escuchó el Evangelio, si escuchó el Evangelio pero no entiende de lo que se habla, le parece todo tan extraño, tan raro, tan fanático, todo esto, quiero decirte que a veces sí podemos ser fanáticos, porque hay una experiencia que hemos vivido que a veces nos cuesta mucho poder explicarla. Y esa experiencia es que cuando tenemos un encuentro con Jesús, ¿qué es un encuentro con Jesús? Entender lo que Dios quiso hacer en el planeta Tierra a través de Jesús. Cuando tenemos encuentro con Jesús, comprendemos que el Padre de tal manera nos amó, que lo envió a Jesucristo, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
que Dios nos dio la libertad, la posibilidad de otorgarnos perdón gratuitamente para nosotros. Para Dios tuvo un precio, el precio de Cristo Jesús. Y que por su gracia nosotros podemos alcanzar eso sin tener que pagar nada. Si usted está escuchando esto por primera vez, quiero decirte esto: Dios está atento a tu necesidad, simplemente está esperando poder tener un encuentro contigo. Si tú nunca tomaste una decisión por seguir a Cristo, este es un buen momento. ¿Cómo se hace? Simple, no hay oraciones mágicas, simplemente corazones dispuestos. Dile a Dios: Dios, acá estoy, este soy yo, así soy. Le explicas cómo tú eres y le dices: entiendo que tú eres Dios, que muriste en la cruz en Calvario, derramaste sangre y con esa puedo yo ser perdonado de mis pecados. Por favor, quiero seguirte, quiero ser tu hijo. Acéptame en tu familia. Con palabras más, palabras menos es lo que tienes que hacer. Si tú que estás escuchando eres aquellos que alguna vez fueron hombres de fe, mujeres de fe, y por malas decisiones equivocadas en la vida, dejaste el camino de la fe. Malas experiencias, desengaños con personas, situaciones que se fueron de control y te apartaste del camino. ¿Sí? Dijiste: ya no quiero saber más con estas cosas. La Biblia dice en Apocalipsis que Jesús dice: yo estoy a la puerta y llamo. Así dice Jesús: yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sí? Yo estoy a la puerta y llamo. Dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿de qué? De su corazón. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye su voz y abre la puerta, ¿de qué? De su corazón. Yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto es una gráfica de lo que va a suceder. Lo que va a suceder es que tu relación con Dios se va a poner en línea y vas a poder volver a tener la relación que al principio tuviste. Si cuando eras chico mamá, papá te llevaban a la escuela dominical y después te apartaste, renegaste de Dios, no entendiste nada o X lo que pasó, hoy es un buen día para que entiendas que aún en la situación que te toca vivir, Dios quiere pasar a tu lado porque quiere mostrarse con su esplendor. Él quiere mostrar que eres Dios, que te ama y que te está llamando y que vino por ti. Eso es lo más importante. Pastor, si estás cansado, hoy es un buen día para que descanses. Relájate, porque Dios viene en tu auxilio. Hoy es un buen día para entender que Dios quiere manifestarse en nuestras vidas y traernos el alivio que necesitamos en cada una de nuestras situaciones. ¿Sabes qué? A veces tomamos malas decisiones, nos equivocamos, pensamos mal. Y esas malas decisiones que tomamos nos llevan a caminos enredados, de perdición, de pérdida, de muerte, de destrucción. Hoy quiero decirte de parte de Dios que no todo está perdido. Aún en esta situación, Dios puede traerte el alivio que tú necesitas. Si tú eres en alguno de estos grupos te identificas, celebra conmigo, como te dije al principio, porque hoy puede ser un gran y buen día. No importa la situación que nos rodee, porque en un instante Dios puede llegar a tu vida y traerte la solución que estás buscando, la respuesta que estás esperando, el milagro que tú quieres. Así que yo te bendigo en este día. Estoy agradecido a Dios porque pudimos compartir y me gustaría saber, me gustaría escuchar de ti. Así que escríbenos si quieres por correo privado, por inbox. Estemos en comunicación. Por ahí está nuestro teléfono también, puedes llamarnos, podemos hablar. Estamos dispuestos para acompañarte en este momento, en esta situación, en esta prueba, mientras Dios se revela con todo su poder y manifiesta toda su gloria para rescatarte. Y recuerda, cuando Pedro estaba muriéndose, tardó solo un instante en traer la respuesta. Y en el nombre de Jesús, este es el tiempo que también Dios puede tardar por ti. Solo un instante. Él viene a tu rescate.